Hola a todos, sean bienvenidos a un video más a mi canal. El tema de hoy es maneras de crear jurisprudencia. Este es el tercer video de una serie de videos dedicados a explicar esta fuente del derecho llamada jurisprudencia. Si no has visto los dos videos anteriores a este, te invito a que los veas para que tengas un mayor entendimiento y comprensión sobre lo que abordaré en este video. Para facilitarte tu búsqueda, te estarán apareciendo los videos recomendados aquí al lado, para que puedas ir a verlos, entenderlos y ahora sí pasar a observar este video. Los videos de esta serie de videos dedicados a explicar qué es jurisprudencia estarán en una lista de reproducción llamados jurisprudencia. Sin más preámbulos, pasamos al tema de hoy. En el primer video les comentaba que en México hay tres diferentes maneras de crear jurisprudencia, las cuales son: número 1, por reiteración de tesis; número 2, por unificación de criterios o mejormente conocida como por contradicción de tesis; y número 3, por acciones de inconstitucionalidad o por controversias de inconstitucionalidad, que es la menos famosa o menos conocida en el ámbito del derecho mexicano. Perfecto. Debido a que son tres distintas maneras de crear jurisprudencia, esta será la parte 1 dedicada a la explicación de estas maneras de crear jurisprudencia. En esta parte 1 explicaremos la reiteración de tesis. En el siguiente video, que sería la parte 2 de maneras de crear jurisprudencia, se explicará la unificación de criterios, y en la parte 3 y última de maneras de crear jurisprudencia se explicará las controversias de inconstitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad. Perfecto. Ya verán por qué está dividido en tres videos, porque en cada una de las maneras de crear jurisprudencia hay mucho de qué hablar, y trataré de ser lo más claro posible y dar la información más adecuada e importante que se tiene que conocer sobre estas maneras de crear jurisprudencia. Perfecto, entonces entramos de lleno a la primera forma y la forma más conocida de cómo crear jurisprudencia en México: reiteración de tesis. ¿Cómo se crea la reiteración de tesis? Una jurisprudencia por reiteración de tesis. Bueno, pues 5 sentencias consecutivas sin interrupción de otra en contrario crean jurisprudencia. Esa es la manera más fácil de explicarla, pero aquí se te explicará más a fondo. ¿Cuáles son los antecedentes de esta forma de crear jurisprudencia? Bueno, pues fue creado por un decreto publicado en el Semanario Judicial de la Federación en 1870, creado por Benito Juárez. Después, con la Ley de Amparo de 1882, Ignacio L. Vallarta recomendó que los criterios se volvieran obligatorios tras la reiteración en 5 ocasiones. Aprobada aquella ley, esta manera se convirtió en el sistema por excelencia de creación jurisprudencial. Recordemos que Ignacio L. Vallarta ha sido tan importante en el mundo del derecho en México que incluso hay una ciudad en México dedicada a él. Un dato interesante es que la segunda época del Semanario Judicial de la Federación, iniciada en enero de 1881 y concluida en 1889, se conoce también como época Vallarta, al haberse integrado de acuerdo con el sistema ideado por aquel jurista. La Ley de Amparo de 1882, suprimida por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1898 y reiterada o haciéndola más fuerte en 1908, hizo que esta forma de crear jurisprudencia quedara como débil o que se quedara un poquito en el olvido. Pero se volvió a considerar la reiteración de tesis hasta la Ley de Amparo de 1919 y la Ley de Amparo de 1935. En 1951
Con la creación de los tribunales colegiados de circuito, la jurisprudencia se consignó en la fracción 13ª del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo para el juicio de garantías, y se reglamentó en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En 1964, con la reforma a la Constitución Federal, se desvincula esta forma de crear jurisprudencia, la reiteración de tesis, del artículo 107 constitucional, y se agrega en el párrafo quinto del artículo 94 de la Constitución, con la finalidad de generar dos circunstancias. Estas son: la primera es que la jurisprudencia se volviera obligatoria en los tribunales federales y no exclusivamente en el juicio de amparo. Es aquí, en 1964, con esta reforma, en la que la jurisprudencia y, más específicamente, la reiteración de tesis pasa a grado constitucional y deja de ser solamente para los juicios de amparo. Es desde esta fecha de 1964 en la que la jurisprudencia por reiteración de tesis se convierte en una de las más importantes en México. Es por ello, y me atrevo a decir, que por eso se contesta que 5 tesis ininterrumpidas es jurisprudencia, sin que realmente ese sea el concepto. Sin embargo, esta manera es la más famosa y la de las más importantes. Por ello, es razonable que las personas confundan la manera de reiteración de tesis de creación jurisprudencial como el concepto de jurisprudencia. Bueno, y la segunda finalidad de esta reforma del artículo de la Constitución Federal del año 1964 es que fuera de interpretación obligatoria a las leyes y reglamentos locales, porque recordemos, la jurisprudencia, independientemente si es por reiteración de tesis o no, es la interpretación de la ley que hace un juez. Entonces, en 1964 es donde se pone de manifiesto como rango constitucional la jurisprudencia por reiteración de tesis. Muy bien. El artículo 94, párrafo cuarto constitucional, dice que la ley fijará cuando sea obligatoria la jurisprudencia para los tribunales del Poder Judicial. El párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Y un poco más adelante dicen que tienen que ser aprobada por al menos 8 ministros. Esto tratándose de la creación de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando están en el Pleno. Recordemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por 11 ministros, 5 ministros de cada sala y un ministro presidente. Entonces, cuando hay 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario y que estén aprobadas por la votación de al menos 8 ministros en el Pleno de la Suprema Corte, eso crea jurisprudencia. Esa es la manera de crear jurisprudencia por reiteración de tesis. No obstante, el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo dice que los tribunales colegiados de circuito deberán de tener unanimidad en votos de los magistrados de cada tribunal para crear jurisprudencia. Hagamos un recuento. En el Pleno de la Suprema Corte, 8 ministros tienen que aprobarlo. En los tribunales colegiados de circuito es por unanimidad. Todos tienen que votar en eso, en ese sentido. Y cuando son por salas de la Suprema Corte, cuando no es el Pleno,
por lo menos por 4 de los 5 ministros de las salas. Perfecto. Entonces, del artículo 192 al 193 de la Ley de Amparo, se nos dicen los 4 requisitos que hay que tener para crear jurisprudencia en México. Número 1. Que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en pleno o en salas, o tribunales colegiados de circuito, en asuntos de competencia exclusiva. Solo estos 2 órganos en México pueden generar jurisprudencia. Segundo, que el órgano emisor sea terminal, o sea que después de eso ya no haya otro que vaya a revisar esos casos. Número 3, que sustenten un criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Y número 4, si es en pleno de la Suprema Corte, 8 ministros la tienen que votar a favor. Si es en salas, 4 ministros. Y si es en los tribunales colegiados de circuito, son todos los magistrados de los tribunales. Y solo otro dato interesante para concluir el video es que desde la reforma constitucional de 1994 pasa de que la aprobación fuera de 14 ministros, porque recordemos que en el pleno eran 21 ministros antes de esta reforma, me parece, y ahora son 11. Entonces antes eran 14 ministros los que la tenían que aprobar y ahora solo son 8. Sin nada más que agregar y esperando haber sido claro con lo que es jurisprudencia por reiteración de tesis, nos vemos en el siguiente video.